Tírale al ángulo. Les saludamos nuevamente a Aníbal Bernal, Iván Mesa, para continuar con el análisis del paso del Tri en Qatar 2022 y sobre todo analizar lo que va a pasar con la selección nacional. Ya en la primera parte analizamos un poco, digo brevemente, lo que pasó contra Polonia, lo que pasó contra Argentina y nos falta qué es lo que va a pasar con la selección nacional de cara al Mundial en casa, compartido con Estados Unidos y Canadá. Y también lo que pasó con Arabia Saudita. ¿Cómo estás, Aníbal? Hola Iván, hola amigos de Tira al Ángulo, pues segunda parte, ¿no? De este Mundial de Qatar 2022 donde México fracasó rotundamente y pues gracias a los de pantalón y también pues a un entrenador que nos vio la cara, un Bueno, trais, yo creo que a la afición y a muchos no nos vio la cara. Sabíamos lo que estaba pasando, pero los federativos, eh, pues es a los que les vieron la cara, claro, al entorno, a al medio ellos, futbolístico. claro que sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí, o sea, el Sin, em- enemigo estaba en casa. Sin embargo, al que le duele es al mexicano, al aficionado, ¿no? Al federativo no le dolió porque va a cumplir otro proceso y va a decir, quemamos este mundial o aprovechamos este mundial para poder ir al de México de mejor forma, ¿no? Y entonces en el de México sí vamos a llegar al quinto partido o semifinales, ¿no? Y va a empezar otra vez la ilusión nacional ahí a decir que ahora sí México, ¿no? Ya tenemos un Luis Chávez que se comprobó que dio un partidazo ante Arabia, me sorprendió y yo creo que la lección se la lleva el Tata Martino de qué son los mexicanos. Desafortunadamente, desafortunadamente reaccionaron después. Esa rebeldía tuvo que haber sido contra Argentina, pero pues como agarró chavitos que le iban a hacer caso, ve a chocar y iban a chocar. Ve, saca de banda para atrás y iban a sacar Fíjate de que banda. estoy totalmente de acuerdo contigo y se notó mucho en el partido de Arabia Saudita porque el lenguaje corporal no miente y el lenguaje corporal del Tata era de que estaba espantado de que tenía unos jugadores que se estaban partiendo como cada mundial, como cada mundial. Y es lo que iba a decir, sobre todo con entrenadores como Osorio y como el Tata Martino que no conocen al jugador mexicano la, la cultura, que no conocen la idiosincrasia, que no conocen al futbolista mexicano. Yo lo decía de Osorio en su momento. Osorio no conocía la mentalidad del futbolista mexicano. Si ustedes recuerdan en mundiales anteriores a los de Osorio, los entrenadores que hubo era el Piojo Herrera, era incluso, incluso extranjeros como La Volpe, pero que tiene toda la carrera en México, Javier Aguirre, que sabían que tenían que trabajar que la La mentalidad. mentalidad. Siempre nos ha fallado la mentalidad. Llega Osorio y no se da cuenta de nada. No sabe que se tiene que trabajar la mentalidad y ¡pum! 7-0, luego 3-0. Cuando no trabajas la mentalidad, pues es lo que pasa. Nosotros, nosotros sabemos cómo es el futbolista mexicano, que no trabaja mucho la mentalidad. Entonces, cuando llegan estos entrenadores que conocen la idiosincrasia, la cultura, pues se ponen a trabajar mucho en la cuestión de mentalidad y por eso, desde entonces, desde Manolo Lapuente, desde, desde que había un gran equipo en el 94 con Mejía Barón, pues empezó a trabajar mucho en la mentalidad mucho y por eso se han dado resultados importantes. Y entonces llega un técnico Osorio que no trabaja la mentalidad y se empiezan a venir otras goleadas como en los 60, como en los 50, como algo que México yo ya no tenía, ya no carecía de goleadas como esas, ¿no? Entonces, ese proceso también tuvo un retroceso. Y luego lo juntas con el Tata Martino, que no conoce a los futbolistas mexicanos en mundiales. O sea, yo creo que ni se dio a la tarea de ver los partidos de la selección mexicana en los mundiales, porque debería de ver
que los jugadores mexicanos sacan el 210% en ese tipo de partidos y le hacen partido a cualquier selección del mundo, pero en realidad pues, ya sabemos, no le importó nada a este señor y es otro retroceso. Llevamos 8 años, 2 mundiales que hemos retrocedido. Para mí, retrocedimos en lo mental con Osorio y, y en y ahora con el Tata, pues en confianza. Entonces, que también el futbolista mexicano, como también muchos de Latinoamérica, necesitan la confianza para estar bien, para sentirse a gusto, para jugar mejor, para sacar lo mejor de sí. Entonces, es un retroceso no nada más con el Tata, sino también con Osorio. Han venido estos dos personajes que no saben nada del fútbol mexicano a pues a traernos retroceso, ¿no? Tú ya bien lo decías, que se sentía soñado porque Gallardo eh, lo cambió de posición, ¿no? Cuando todo el mundo sabemos que Gallardo no debió de estar en el Mundial, no tenía por qué haber ido, no tenía, y ni siquiera, pues todos lo sabemos, ¿no? Pero pues él, En el mundial y pasado, ¿no? otra, sí, no, a este Mundial tampoco Mm, tuvo que haber ido, pero sí, eso no tiene nada que ver con que sí dio un buen partido. el, sí, el- el- no contra tiene nada que ver, Polonia. pero con lo mostrado en el Monterrey, con lo mostrado en selección Pero ahí, mira, anteriormente, no fíjate, tenía que ir. Pero bueno, fíjate, o sea, dio un buen partido, ¿por qué? Porque ya no le temblaban las piernitas, porque él ya había hecho, claro, ya había jugado un mundial. sí, sí, sí. Sí, no porque, Entonces, o sea, la experiencia es muy sí, importante en los mundiales, ¿no? sí, no, pero bueno, para mí es un retroceso enorme, no nada más es este de 4 años, sino para mí ya van 8 muy malos, donde yo siempre he pensado, siempre dije que la Federación Mexicana de Fútbol tiene mucho dinero para traerse a cualquier técnico del mundo porque les paga muy parecido Hoy a suena los técnicos Pochettino. elite, por ejemplo, Pochettino, alguien que no ha ganado nada, ¿no? O sea, y es increíble Alguien a modo, otro a modo para el federativo. otro argentino que pues ya saben, ¿no? A Son como modo. sí, son muy cancheros los argentinos, seguro pues nos van a dormir a todos, ¿no? Porque hoy se habla de que la multipropiedad, se habla de que tantos extranjeros, se habla de tantas cosas que ya sabíamos, ¿no? Pues obviamente iban a mermar esto, obviamente iba a pasar esto, pero todos sabemos que si metes a 10 extranjeros por equipo, que ahora son 9, pues le ibas a tapar la salida a jugadores mexicanos, todos lo Si no había sabíamos, descenso, si no hay descenso, todos hay lo nosotros. sabíamos, y También cuando donde hay quitan el competencia. descenso, claro, entonces todos sabíamos eso. O sea, no me vengan ahora que se creen los muy enojados porque pasa esto, pasa el otro. Eso ya lo sabíamos y todos lo permitieron. Y un punto importante que permite este tipo de cosas es el periodista, ¿no? Los programas de análisis, y los de ESPN y los de Fox todos, pero no hablan nada de los extranjeros, no dicen, nadie no hay campañas en contra de eso, ¿no? Según apoyando el fútbol mexicano, porque, pues, ¿por qué? Porque no les conviene, creo, ¿no? Tampoco. Entonces, yo sí creo que los periodistas y estos programas tienen mucho que ver, desgraciadamente, en el fútbol mexicano. Y digo desgraciadamente porque hay muchos comentaristas que no saben nada de fútbol, que si los pones a dominar un balón no te hacen ni tres dominadas, que les pones una repetición y no saben leer la jugada, la dicen 30 veces y no saben ni qué pasó, pero son necios, 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 y tienen un control de micrófono impresionante que hacen creer a la gente que saben de fútbol. Y es importante esto, porque ellos dicen, fuera, no sé, fuera Miguel Herrera porque le pegó, porque le quiso pegar a Martinoli, ¿no? Porque es del gremio, y lo sacan de la selección. Tienen mucho poder estos cuates que están en el micrófono y que no saben nada de fútbol. Ven futbolistas como, por ejemplo, ahora Jiménez, ¿no? Hay una campaña con Jiménez, ya acabó el mundial y todo, anterior al mundial, de que tenía que ir al mundial cuando Jiménez no existía,
¿no? Cuando tenías a Chicharito Hernández, que era el que te digo, que tiene el currículum impresionante y no dice nada, ¿no? Entonces, ellos como periodistas también quitan y ponen futbolistas, quitan y ponen entrenadores. ¿Por qué? Porque la gente les cree. Entonces, también esto es importante. Ellos nunca dijeron nada de que había tantos extranjeros, nunca dijeron nada de que calificaran dos equipos, nunca dijeron nada, o sea, y ahora se sienten indignados por lo que pasó, ¿no? Entonces, nunca dijeron nada. Tuvieron que quejarse desde antes, no ahorita. Sí, Y lo que ahorita yo ya estoy están sacando viendo, todo lo que yo estoy viendo a según ellos. distancia en un análisis que tuve la oportunidad de hacer para Facebook, búsquenlo. Los invito a que lo busquen ahí en Tírale al Ángulo Facebook. Eh, pues yo lo que pensaba es con respecto al análisis, ¿no? De los programas de televisión, es que evidentemente hoy he tenido la oportunidad de ver aquí en Doha un día entero de análisis de lo que está pasando en el Mundial y el discurso del mexicano de los programas de análisis es elevado, muy bueno hoy durante el Mundial, porque hay contrataciones de gente que sabe de fútbol y entonces son mesas de fútbol y de análisis reales. Pero lo que sucedió 4 años atrás en los programas de televisión, y yo decía que hay exfutbolistas, hay entrenadores, hay gente del gremio muy inteligente que propone y se da cuenta que el Tata tenía que irse desde antes. Y estos tienen mucha experiencia, inclusive hay gente que estuvo en esas posiciones como entrenador de la selección nacional y tal, pero inmediatamente llega el periodista. No todos, ¿no? Pero la mayoría, porque es una situación muy cómoda del periodismo mexicano, donde si haces polémica, haces rating. Y de repente dicen, no, 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 lo que tú quieres es quedarte con el puesto del Tata, ¿no? Le dicen al analista que tiene la experiencia, que jugó, que fue campeón, que fue al extranjero, que fue técnico de la selección. Le dicen, tú lo que quieres es quedarte con él, ¿no? Y entonces se convierte en un debate personal y se desvía el análisis de lo que está pasando en la cancha, porque hoy muchos periodistas lo que buscan es más retweets, más seguidores y más vitrina que inclusive que un futbolista, ¿no? Eso es lo que está pasando. Y lo que yo decía para terminar este tema, que ahí está todo el análisis completo en Facebook, yo decía, hoy el periodista, muchos periodistas mexicanos están buscando eso, ¿no? Y no un análisis real que le haga bien al fútbol mexicano. Entonces, son ellos líderes de opinión de muchos mexicanos. Por esa razón, hay una responsabilidad compartida, no sé, todos tienen la afición misma por no presionar a la federación, a los jugadores, a los equipos, ¿no? Eh, Están cambiándose todo y entonces la globalización hace que ya veas más la Champions League, que veas más otros torneos, ¿no? Y que finalmente no te interese el mexicano tanto, pero el mundial para los mexicanos sí es importante y ahí es donde todo está cayendo. Yo, pues, hice un llamado para toda la gente de periodismo, para la gente del fútbol, para los aficionados, para ser un poco más serios en el análisis y en ese momento nosotros podemos ir creciendo. Si estamos o sea, no estoy diciendo que no echen relajo en redes sociales, porque también se presta y también, pero hay momentos donde uno tiene que empujar a las cosas serias para que sucedan cosas serias también con la selección nacional y el proceso del fútbol. Hoy están mirando el negocio hacia la Major League Soccer. ¿Quién va a crecer? La Major League Soccer. Nosotros no, ¿no? Vamos a tener más dinero. Sí, es como cuando tienes un kilo de naranja, Pero la vamos, vendes ahorita y te van a pagar inmediatamente porque estuvo a la alza. Pero ¿qué pasa si haces un proceso para tener muchas naranjas y poderlas vender no solo a un mercado, sino a varios y poder distribuir? O sea, toda la planeación y el desarrollo de un proyecto no les interesa porque se está politizado el fútbol. Es como los gobernantes llegan y lo que quieren, voy a estar 3 años, ¿qué puedo robar en 3 años? Rápido.
¿no? Que sea negocio rápido, que no nos cueste trabajo, que haya menos gente posible involucrada, que solo yo. Entonces, se está convirtiendo en eso el fútbol y siempre lo ha sido, pero hoy es de más de manera descarada. Y cuando no hay resultados deportivos, pues el negocio eh, no se puede sostener. O sea, lo ideal sería que la gente ya no fuera tanto a los estadios, que ya no contrataras todas las plataformas, ahora te los venden, ¿no? Pero desafortunadamente es entretenimiento para el mexicano, para nosotros, y es algo con lo que ya vives y buscas y vas a buscar siempre estar viendo el fútbol, ¿no? Ya es parte de nosotros, ¿no? De la gente que estamos siendo aficionados, que estamos trabajando por y para el fútbol, que estamos haciendo estos análisis en nuestros canales, contenido. Y bueno, yo les quiero platicar que yo tengo muchos años dedicado a esto, Aníbal también, de manera profesional, de manera y vivimos procesos. Hoy estamos viviendo un proceso en tira al ángulo, que lo hemos llevado 9 años este canal, interrumpidos, pero nosotros, les voy a dar un ejemplo, nunca hablamos de nosotros, pero nosotros traemos un proceso donde a los 22 años hacíamos los documentales de Clio, de Hazaña el Deporte Vive, durante más de 10 años los hicimos. Hemos sido jefes de información de grupos importantes de radio como Grupo Radio Centro. Hemos tenido programas de opinión en la producción, siendo los productores de programas de opinión de los primeros lugares de rating a nivel nacional, con conductores como Carlos Albert, como El Perro Bermúdez, como Jorge Pietrasanta, y nos ha tocado co-conducir con ellos. Hemos sido voceros de Progol a nivel nacional en radio. Hemos ya creado series de televisión para Canal 11, jefes de información para los Juegos Olímpicos del 22 en Sochi, en los de invierno y muchas otras cosas más. Es nuestro bagaje, ¿no? Es nuestro bagaje que tenemos ahí y hacemos las entrevistas, los guiones, la edición, la postproducción, la producción. Tenemos una empresa también de marketing, pero a lo que yo voy es que todo tiene un proceso para poder llegar a buen puerto. No se puede ser de la mañana. Yo el otro día platicando con el doctor José Luis Serrano de Toluca, ex de Toluca, ahora de la selección nacional, me decía, no existe una píldora que te da la experiencia, que te la tomes y ya mañana vas a tener experiencia. Hay un bagaje, ¿no? Y hay un proceso y una proyección y hay una planificación en todo negocio. Lo que pasa es que la Federación Mexicana tiene mucho dinero, el fútbol tiene mucho dinero y pueden tomar una decisión mañana millonaria y no les importa porque recuperan ese dinero, no les importa si se equivocan, lo que les importa es quedarse con ese pastel, ¿no? Entonces, ¿qué hago si yo dirijo a la selección? Pues pongo a modo, como cuando tú tienes un negocio, pues buscas a los mejores elementos para ti, ¿no? Pero si es tu negocio, es para crecer tu negocio, lo que mejor te convenga a ti, a tu negocio. Y la Federación Mexicana de Fútbol, sabes que vas a estar 3 años y no es tuyo. Entonces, en esos 3 años tienes que poner gente a modo para tú aprovechar ese negocio para ti, no para los demás. ¿Y qué es los demás? El desarrollo del deporte, la gente, los triunfos deportivos, que tengamos una liga competitiva, que haya ascenso y descenso, que haya menos extranjeros que la Liga 20, la regla 2011, recuerdo que sacaba muchos jugadores, pero baja el nivel de la liga según los federativos porque pones más mexicanos y menos extranjeros, la ven menos ustedes y nosotros en televisión, entra menos dinero de sponsors, entonces para ellos es bajar los ingresos de la selección, de los partidos, de los equipos. Entonces, eso es lo que viene de fondo, ¿no? No hay un proceso. eh, es más, para un país 6 años estar de jefe no te da, no te da, no te da para tener grandes resultados, ¿no? Imagínense en la Federación Mexicana, yo me acuerdo que Decio de María, Justino Copián empezaron a traer mucho dinero a la Federación Mexicana de Fútbol.
ellos empezaron a decir, a ser voceros, llegó un contrato de tanto, entró tal empresa, lo que no pasaba, modernizaron la parte de comercialización del fútbol. Ahora, eh, pues ya hay una cierta opulencia en la Federación Mexicana de Fútbol comparado con otras selecciones del mundo, y lo que quieren es eso, tener el poder, porque vienen los derechos de transmisión, los jugadores, los intermediarios, la venta de jugadores, el mercado de piernas, y todo eso es un negociazo a todos los niveles. Entonces, si te toca un pedacito de cada cosa, por supuesto que te deja de importar el deporte, ¿no? Y eso es lo que está pasando con los directivos, ¿no? Aníbal tocó un punto importante. Si bien no tienes que saber jugar fútbol para entender este deporte, o para hablar de él, podemos hablar de todos, sí es importante saber de qué trata. O sea, en el análisis mismo, eh, no es lo mismo si ya jugaste y te pasó esa jugada 400 veces desde el llano en la calle, vas a entender por qué puso el cuerpo así, con qué intención, cuándo dejó el codo, cuándo, o sea, entonces el análisis ya es otro, el discurso es otro. Y hay mucha gente, porque también hay muchos promotores dentro de los medios que están empujando a gente que no debería de estar en el micrófono, pero lo hacen todos los días y tienen un bagaje importante y manejan el micrófono y los medios bien, pero no son capaces de hacer un análisis de lo que está sucediendo en la cancha, y esos son nuestros líderes de opinión. No vamos a generalizar, o sea, por supuesto que hay gente yo he trabajado con gente con la que he aprendido, ¿no? Pero el análisis de fútbol cancha es lo que te lleva a saber qué es lo que está pasando, y entonces dices, bueno, ¿por qué fulano no debe de jugar en la selección? Porque se perfila siempre de este lado, porque no defiende, porque tal. Aparte de la parte mediática, aparte de la parte de conveniencia, pues el fútbol mexicano está en un retroceso porque, ok, va a haber un mundial en México, pero ¿dónde está hoy Estados Unidos? También va a ser su mundial, y ellos ya tienen dos procesos, nosotros apenas uno. De una nueva generación. Y Canadá, pues hizo una excelente eliminatoria, ¿no? Ya sabemos cómo le fue en el Mundial, pero también va a ser su Mundial. Entonces, Pero ya ganó experiencia, ¿eh? sí, no solamente va a crecer México el siguiente año, también Estados Unidos y también Canadá, y por supuesto los otros tres y medio que se cuelen en el área, ¿no? Entonces, si México se sigue durmiendo en sus laureles, ¿qué es lo que va a pasar? Que al rato ni en CONCACAF vamos a calificar, ¿no? Porque no hay jugadores, o sea, imagínense nada más, antes tenías al Travieso Guzmán, Luis Miguel Salvador, Carlos Hermosillo, todos en gran momento, ¿eh? Podías jugar hasta con Octavio Mora de repente ahí, y tenías al Zague, y tenías a Luis García, Luis Flores, Hugo Sánchez, David Patiño. David Patiño. Entonces, eran otros tiempos, eran otra historia, y hoy un chavito, Imagínate que Sague, imagínate que Sague no le pegaba con la cabeza ni con la derecha. y Y podía aún así jugar. ahorita sería, y, y ahorita necesitamos uno de esos, ¿no? Ahorita sería titular. O sea, evidentemente el desarrollo de la selección nacional y de los jugadores ya creció gracias a ellos, a lo que hicieron ellos, y atrás lo que hicieron los de atrás de ellos, ¿no? Pero ese es el chiste. O sea, yo pierdo en penales contra Bulgaria y empiezo con el reto de la mentalidad, ¿no? Porque ahí nos hacemos chiquitos, y el siguiente mundial ya sabemos que hay ese problema, y todas las inferiores empezaron a cobrar penales, pase lo que pase. O sea, en segunda división, en tercera, ok, terminó el partido, penales, No, porque sí, sí, sí empataba. Bueno, había dos estaba, torneos, ¿no? El de penales y el de... sí, sí, Y también si empatabas, te ibas a penales. porque a Aníbal y a No, mí nos punto tocó jugar extra. esos torneos también. Tuvimos 8 años, es lo que digo, 8 años de experiencia o 10 jugando fútbol en inferiores. No debutamos, evidentemente, pero entrenamos con muchos de los que debutaron, ¿no? Y muchos años. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando nosotros empezamos a trabajar en la tele, ya teníamos 8 años de haber sido futbolistas.
Y atrás de 8 años, aficionados y coleccionistas de todo, y ir a muchas pruebas y jugar más de 1,000, no sé cuántos, muchos partidos de llano 3 veces a la semana. Llegas a hacer Y documentales, no 10 las de años, Foot 7, y no las de Foot 7, no las las de de 11. fútbol, todo de fútbol 11. Esas no existían. No, y luego, 11 años de deportes, ¿no? 11 años de historia, donde te conviertes en productor, realizador, investigador. Luego, eh, empiezas en los micrófonos, ¿no? Después de ese tiempo, como productor. Y luego debutas como conductor. Y luego, en el Inter haces producciones. O sea, hay un bagaje que nos permite platicarles un poco del contexto. Evidentemente, esto no lo sacamos a la luz porque no nos importa. Nosotros estamos haciendo nuestro proceso de continuar con Tira al ángulo, dar nuestras opiniones, buscar gente que nos apoye, sacarnos el Pro Bowl y ganarnos una lana, por supuesto, pero también es esto lo que nos gusta y lo que amamos y lo que hemos hecho toda la vida. Por eso es que nos duele, por eso es que nos atrevemos a decir ciertas cosas, porque lo que está pasando con la selección nacional fue lamentable. ¿Saben? La fila, la gente se durmió, se fue a la fila a la 1 de la mañana para que abran a las 10 de la mañana y te digan que no hay boletos ya contra Argentina. Y entonces a buscar en el mercado negro y a pagar el doble o el triple para entrar a un partido donde no haces un tiro a gol, ¿no? Y donde tú sabes que perfectamente esa no es la realidad de tu fútbol, es la realidad de este proceso y del proceso anterior. Y cómo, y el por qué en el interior nosotros podemos leer qué está pasando, pues buscó cuates que no le iban a decir nada, le cayó la boca al Chicharito que podía hablar, Vela, alguien más se encargó de eso, y luego salió un federativo por ahí a hablar lo que pasó hace un chingo de años, y por qué no habló en su momento. Ay, que metieron a no sé quién. Entonces dices, pues le dieron la indicación que ahorita salga a apagar el fuego de que el Chicharito no vaya a la selección. ¿Por qué? Porque si se lesionaba a Henry Martín, yo no sé a quién llevaba. Yo creo que le decía a Julio Furch, a ver, prepara tus papeles y vete de la selección en lugar del Chicharito. Algo ya más descarado, ¿no? Porque pues era cantado que si ya no tenías a Raúl Jiménez, pues tenías que decir, Chicharito, vente. Y hiciera no o gol no Chicharito, pues es que no había nadie más. Santi Jiménez tiene 3 días haciendo goles. Va a andar, va a ser, y como dices, ok, lo llevo como para que vaya sintiendo, ¿no? Pero pues sabes que no va a jugar, porque no te va a resolver. Si Henry Martín no te resolvió, si el Chucky no te resolvió, si Vega no te resolvió, estaban, o sea, no había alguien de peso. O sea, si estás jugando con una selección donde está Rafa Márquez agarra y les dice, a ver, le van a meter aquí, 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 párate, aguanta, ahora sí ve. Cuando tienes ese tipo de liderazgo, pues ese sí te hace subir tu nivel en un mundial. Pero cuando no tienes a nadie, ¿no? De esas características de líder, pues vas al todo lo que yo puedo hacer. Y le salió una sorpresa, ¿no? Luis Chávez. Qué sorpresa tan agradable le salió al Tata y Chávez le enseñó, mira, estos somos los mexicanos, papá. Y al final declara que da una declaración, no entendimos lo que quiso hacer el Tata contra Argentina. Ahí se la dejó, le dijo, ahí te va un gol, pases para gol, te robé todas las pelotas. Los árabes nos tuvieron miedo desde el minuto 5, les vi sus caras en el camión, en la calle, en los fanfests, en todos lados. Se acerca un árabe y te dice, ¿eres mexicano? Sí, les vamos a patear el trasero. Aquí estaban de locales los árabes. Por eso era difícil ganarle a Arabia. Y México metió y metió y metió al estilo de México, no del Tata. Y entonces se empezó a dar el resultado. ¿Y qué pasó cuando México ya iba por el tercer gol? Cambios. Ay, no he metido a Henry. Me va a reclamar toda su vida a este Funes Mori. Ah, lo voy a meter para quedar bien con Funes Mori.
y empezó a deshacer el cuadro. Eso es lo que pasó con la selección. Eso es lo que pasó, más allá de las fallas y todo, que pueden ser circunstanciales y que ya sabemos que por falta de minutos, lo que pasó con la selección nacional, con nuestro entrenador, con quien le dio los espaldarazos, con los jugadores que no levantaron la mano y lo pusieron en un alto, tuvieron que venir los novatos a ganarse un lugar. Y Chávez, qué jugador. Mis respetos por lo que hizo en el Mundial, segundo a segundo de concentración, la cara que tenía. Estaba haciendo el partido de su vida y puede ser el partido de su vida y no lo sabe. Que hasta el propio árbitro lo volteó a ver, le dio un cariñito y le dijo, no me reclames, ahorita tú vas a ganar, cabrón, así como estás, no me necesitas reclamar, pero les deshicieron el cuadro, les deshicieron el cuadro en los últimos minutos y otra vez jugaron a nada cuando se tenían que morir con la suya, el técnico se tenía que morir con la suya y mató a la selección nacional. Ese es mi análisis de lo que pasó, se rescató un Chávez, Vega bien, Kevin bien, o sea, todos bien dentro del parámetro de agarrar experiencia, no de poner una autoridad. Y siempre llevas a jugadores a tener experiencia, como Guardado una vez debutó, ¿no? O sea, ¿por qué tiene hoy cinco mundiales? O sea, alguna vez no tuvo ni uno, le dieron la confianza, pero él lo prepararon psicológicamente, físicamente, para entrar contra Argentina en Leipzig y hacer lo que hizo. Sorprendió a todos, a mexicanos y extranjeros. Y hoy, y él, a raíz de esa confianza, despuntó. ¿Qué hubiera pasado si un Kevin Álvarez tiene un error garrafal a esa edad, con una carrera por delante? Si Osorio ya había sido campeón en Alemania, ¿no? Hoy, en cada entrevista, dice, no me pregunten del gol. Ya nadie se acuerda, pero él, él solito, de la falla que tuvo contra Argentina, ¿no? Una falla que quiere controlar y le deja solo al delantero. Entonces, ahí te etiqueta para siempre, ¿no? Hay un riesgo, hay un riesgo. El Cachorro Montes bien, o sea, todos bien, ¿no? Pero a lo que refiero es que para dar autoridad necesitaban más minutos, llegar con más minutos a este mundial los que podían hacerlo. Y los jóvenes, pues llevarlos de a poco, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Iván. Creo que, pues sí, a mí me hubiera gustado, claro, que los jugadores bien, a secas, como tú dices, ¿no? Para empezar un mundial, pero a mí me hubiera gustado que hubiera llevado a otros futbolistas o complementar con otros futbolistas que eran los que tenían que ir, ¿no? También como Aldo Rocha, como Chicharito, como convencer a Vela, como pues varios que no llegó hasta Córdoba, ¿no? Jugadores, Alan Mozo, que se Lo que te ganaron su dio, lugar. lo que le dio Orbelín Pineda en el último partido, o Orbelín Pineda era sea, titular indiscutible. juegas muchos años en equipos, equipos, te vas a Europa, entras a un equipo que no te mueves para que sí, ¿no? Con el pelado. Luego eh, recuperas. Entonces, anímicamente está más hecho, futbolísticamente está más hecho. Es un cuate atlético, un cuate que tiene hambre, ¿no? Que es difícil ya encontrar a los jugadores mexicanos que tienen esa hambre, que se la van a rifar a Europa a ver qué pasa. Y y se andaba quedando fuera del Mundial y no lo metes contra Polonia y no lo metes contra Argentina, ¿no? Y la verdad es una barbaridad. Pero mientras vámonos al momento Instabet, Iván. Venga, ¿Qué te parece? Se vienen los octavos de final, donde desgraciadamente no está México, pero bueno, pues vamos a seguir apostando porque queremos seguir ganando dinero. Llevamos 6 semanas ya consecutivas pegándole y entonces pues esperemos que esta sea la séptima. Pues para esto voy a poner el partido de Marruecos contra España. Los momios de este partido, si gana Marruecos te va a pagar más 540, si empatan te va a pagar más 285 y si España gana te va a pagar menos 173. Yo me voy a ir por España. Ya vimos que todos los equipos que venían fuertes ya perdieron y perdieron, llámese Argentina, llámese Alemania que ni calificó, llámese Brasil que ya perdió, llámese Portugal, todos perdieron, ¿eh? Francia.
todos, muchas sorpresas, pero creo que en el Marruecos-España va a ganar España. Le voy a poner la fichita España. No creo que España sea de los candidatos a ganar el Mundial, pero pues sí creo que puede ganarle a Marruecos. Y lo voy a combinar con el partido de Portugal contra Suiza. Voy a dar los momios de este partido. Si gana Portugal te va a pagar menos 107, si empatan te va a pagar más 238 y si gana Suiza te va a pagar más 330. Yo me voy a ir aquí porque gana Portugal por las lógicas. Entonces nos vamos a ir con una apuesta lógica, aunque este mundial nos ha dado la apuesta lógica muchas veces, que España le gana a Marruecos, que Portugal le gana a Suiza, y si ustedes apuestan 100 pesos se van a llevar 305 pesos. Es una apuesta que no te va a dar mucho a ganar, pero te va a triplicar la apuesta y segura. Sí, pues ahí ya saben que en los comentarios les dejamos la liga para que ingresen directamente, se registren y empiecen a jugar con Instabet MX. Y pues bueno, como un tip adicional, y digo, no es algo que, no es el hilo negro, pero lo que sí se siente en este mundial, yo he tenido la oportunidad de ir a 2006, 2018, eh, ahora este, y nunca vi tantas nacionalidades con un gran número de aficionados como hoy. Los africanos y los asiáticos evidentemente están en casa, son muy fuertes y por eso están dando sorpresas. Marruecos es la mejor selección de toda su historia, me lo platicaban unos marroquíes con los que me encontré en el metro y junto con Lola Hernández, la reportera de Fox, estuvimos platicando con ellos y ellos sienten que este es su mundial, nunca pasan a la siguiente ronda, ahora sí, y dicen que es la mejor selección de toda su historia y hay muchos marroquíes pues viniendo a apoyar, entonces puede llevarse ahí una sorpresa España, ¿no? Aunque sabemos que siempre España avanza, ¿no? Pues son tips solamente, ustedes saben lo que tienen que hacer y si no, Aníbal, ya sabe. Tírale al ángulo.